En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Hola y bienvenidos a una nueva aventura en Cartografías Editoriales Caminando con Siglo del Hombre. El programa de hoy será una ruta que nos cuestionará y que sin duda es una oportunidad sobre qué ha significado la guerra en un país como Colombia. Este viaje es una invitación a discutir colectivos imaginarios donde Colombia es y será un país violento, en donde además siempre nos hemos visto como si estuviéramos en una misma guerra. En este punto, algunas personas podrán preguntarse, ¿no es Colombia un país caracterizado por la violencia? O también podrán preguntarse, ¿hemos sido un país que quiere vivir en la guerra o que huye de la guerra? Esperamos que este sea un programa para reflexionar sobre estas preguntas y sobre la historia de vida de quienes han resignificado la vida después de la guerra. Bienvenidos a una publicación de la Universidad de los Andes y de Siglo XXI Argentina. Bienvenidos al recorrido del libro El Estado siempre llega tarde, la reconstrucción de la vida cotidiana después de la guerra. Bienvenidos a lo que su propia autora describe como la historia que cuenta la guerra, la huida y la reconstrucción desde abajo. Hoy tenemos el gusto de entregar la responsabilidad de este importante recorrido a Julieta Lemaitre, precisamente la autora del libro que hablaremos hoy. Hola Julieta, gracias por estar aquí hoy, por sacar un tiempo en tu agenda y por compartir con nosotros tu libro. Muchas gracias, María Elvira, por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, ¿y quién es nuestra guía de hoy? Julieta Lemaitre es magistrada en la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz, creada por el Acuerdo de Paz en Colombia. Julieta es profesora adjunta de la Universidad de los Andes. Su trabajo académico se ha desarrollado principalmente en temas de derecho y movilización social, derecho y violencia y derecho contra las mujeres. Julieta es abogada por la Universidad de los Andes, máster en Género y Estudios de la Religión por la Universidad de Nueva York y doctora en Derecho de la Universidad de Harvard, con especialización en Derecho y Teoría Social. Y además, tengo que decirlo, Julieta es una vieja amiga y autora de Siglo del Hombre. Publicó con nosotros el libro El Derecho como Conjuro. Bueno, estamos de viaje con Julieta Lemaitre para hablar sobre su libro El Estado siempre llega tarde. Entonces, Julieta, espero que estés lista para guiarnos en esta aventura y cuéntanos cuál era el proyecto de viaje o cuál era tu objetivo con la publicación de este libro. Gracias. Cuando me propusiste esa pregunta inicialmente y que fuera pensando en esto, me encontré con que no podía pensar en eso en términos de una metáfora y me di cuenta que es porque literalmente el libro tiene muchos momentos en que son viajes. O sea, es una invitación a conocer el país que la mayor parte de la gente que lee libros, que vive en las ciudades, el público universitario, que es en general el público de este libro y de este programa, no conoce. Si quisiera recordar uno de estos momentos, fue en las épocas en que fue un año, en el 2012, estuvimos haciendo trabajo de campo con un grupo de estudiantes en Mocoa. Fuimos unas 7 veces a trabajar allá con la mesa de víctimas. Cada viaje duraba entre 3, 4 días y una semana. Y el momento mismo de llegar a lo que en ese momento era la sala regional, ya sabía uno que iba a otro país, porque la gente iban todos a tierra caliente, porque traían muchos paquetes de donuts que no se conseguían en los sitios donde volaba Satena, era de donde salían principalmente los aviones de Satena. Un avión pequeño, no un avión lujoso. Llegaba uno, aterrizaba en el aeropuerto afuera de Villagarzón, ya antes de llegar sabías que había llegado a otro país porque estaba sobrevolando la selva, se veían los parchecitos de los cultivos, algunos con el verde intenso que caracteriza a la coca.
aterrizaba uno justo al lado de una base de la policía antinarcóticos, muy fortificada, y las fortificaciones mismas cubiertas a veces en pedazos ya por el moho de la selva, por las plantas de la selva entrándose. Los policías lo miraban uno pasar desde las garitas y seguías ahí subiendo, porque el aeropuerto queda más abajo, hacia Mocoa, por todo el piedemonte de la Amazonía, que es una belleza indescriptible, y llegar ahí, solo ese viaje, el momento en que uno finalmente llegaba a Mocoa, para mí evoca el viaje del libro, que es ir a los sitios a donde llegaron las personas que salieron huyendo de la guerra. Mocoa, la mitad de la población de Mocoa es desplazada si uno utiliza la proyección censal y luego mira el dato real de la gente que hay en Mocoa, antes de la avalancha, por supuesto. Es decir, la mitad de la población de Mocoa en ese momento eran desplazados. Era uno de los lugares del país donde me decían, aquí el desplazamiento no tiene un estigma, porque la mitad de las personas venimos de la guerra, principalmente de la guerra en el sur de Putumayo, en los diferentes puertos, y habían reconstruido sus vidas. Y es un viaje a esos lugares, también en Bogotá, a Ciudad Bolívar. Estuvimos trabajando en una época en Jerusalén, que fue un barrio hecho por migrantes no de la guerra de los años 90, sino anterior, de la época de la violencia, pero con historias muy similares de personas que salen huyendo de la guerra, que traen muy poco o nada, lo que pueden cargar, a veces solo con la ropa que están puestas, y que logran en un periodo de unos 10, 15 años, no todos, mucha gente fracasa, pero también muchos logran, en el lenguaje popular, salir adelante. Y entonces ese es el viaje. ¿Cómo hace una persona para salir adelante? ¿Cómo hace una persona para salir sin nada, con sus hijos, con lo que alcance a cargar, llegar a un lugar que no conoce y rehacer su vida de cero? Estamos de viaje literalmente, tal vez en un avión o en una avioneta de Satena, o tal vez a algún lugar de Colombia al que podrían llegar de otra forma, como nosotros que podríamos ir a Ciudad Bolívar, pero que realmente desconocemos esa otra parte de Colombia. Entonces este es un viaje por ese otro país que muchos de los que nos oyen desconocemos. Julieta, cuéntanos qué echaste en el equipaje para escribir este libro. Sí, esa pregunta también me la planteaste al inicio, estuve pensando, y claro, como es un viaje muy literal, pensé en la manera como empacaba, muy literalmente, cuando íbamos a hacer las entrevistas, porque muchas de las entrevistas y de las visitas las hice con estudiantes, con equipo de estudiantes. Yo era profesora y fui profesora hasta enero del 2018, que empecé en la JEP. Entonces estaba pensando en lo que literalmente se empacaba o se había que empacar, que representa todos los privilegios que empacábamos. Porque uno siempre, todo lo que empaca es lo que le garantiza que uno no va a sufrir de la suerte que sufriría si no pudiera empacar. Por ejemplo, empacas el repelente si vas a tierra caliente, el protector solar, las pastillas que necesitas para la eventualidad que te vaya a doler algo, o la eventualidad que te vaya a caer mal la comida. Y de alguna manera esa empacada de las cosas, la ropa apropiada para poder estar en los talleres sin tener mucho calor. Todo esto es empacar los privilegios, así la maleta al final no sea tan grande, uno empaca todo lo que le garantiza que uno no va a sufrir demasiadas incomodidades en el viaje. Y en ese sentido el mismo empacarse es hacerse consciente de que uno no sabe cómo vivir sin ese paquete que carga, que le garantiza que no va a tener demasiadas incomodidades. Y claro, el contraste es fuerte pensando en la gente que huye, que no logra hacer eso. O pensar a veces si fuera yo a salir con todo en este momento, ¿qué sería lo que llevaría? ¿Sí? La tarjeta de crédito. Entonces, en ese sentido, hay una parte de empacar que es hacerse consciente de los privilegios.
Julieta, me impresiona mucho la relación que haces sobre los privilegios, porque de entrada nos pone a quienes vivimos en las ciudades en una situación distinta y donde nos hace pensar el mundo que nos tocó por algún motivo vivir, que es tan diferente al de muchas otras personas. Entonces, como desde el principio me pasó con este libro, creo que es una oportunidad para cuestionarse, y solo desde el momento en hacerla, de ser consciente de lo que llevas en la maleta como privilegio, ya uno se cuestiona, como hay otras personas que viven otras realidades en este país. Bueno, y ahora quisiera yo echar algunas cosas en esa maleta, ya como para asegurarle a las personas que se van de viaje con nosotras que van a poder comprender la totalidad de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, en principio, este libro se llama El Estado siempre llega tarde, ¿verdad? ¿Qué vamos a entender por Estado? ¿Qué se debe entender por Estado? Porque pensemos que las personas que nos están oyendo pueden tener muchas ideas en la cabeza de qué significa el Estado, pero concretamente, ¿qué es? Mire, yo tengo dos propuestas contrario a las ideas recibidas, que sería quizás lo que hay que desempacar. La primera tiene que ver con lo que empezaste a decir al principio, de Colombia como un país violento. Pues ha habido mucha violencia en Colombia, es cierto, pero yo les propongo que repensemos qué es lo que nos caracteriza. Yo creo que lo que nos caracteriza es la huida, porque si uno lo piensa en números, 1 de cada 10 colombianos decidió salir huyendo antes que enfrentar la violencia. O sea, un país de desplazamiento, de huida, y esto es solamente en este periodo, porque ahí no estamos contando las cifras anteriores de lo que se llamaba en esa época los migrantes, la gente que venía del campo a las ciudades durante la violencia, que también de mitad del siglo XX, que también fueron unas migraciones enormes, pero mal contadas. Pero una manera de ubicarlo, y como yo lo encontré el impacto, es casi que al que uno le pregunta por sus abuelos o sus bisabuelos o sus padres, de dónde son. Y en esa historia de la llegada a la ciudad es impresionante la cantidad de gente que te cuenta el momento en que la abuela se subió a una volqueta porque venían de un pueblo de liberales y venían los conservadores. O al revés, que la abuela se subió a una volqueta porque venía de un pueblo de conservadores y venían los liberales. O sea, de esa huida hacia las ciudades dejando solo atrás. Y yo quisiera replantear el valor que le damos a la capacidad de huir y de rehacer la vida. Porque si para un guerrero la huida es cobardía, realmente para el civil que huye es un acto de valor y de gran fortaleza física y moral el poder dejar todo atrás a cambio de preservar la vida y preservar la vida de sus hijos y huir en grupos familiares, que es la manera como vimos los colombianos, en grupos familiares a empezar de cero. Entonces hablemos de que eso es lo que somos, un país que antes de dedicarse a la violencia, a los cuales unos pocos sí se dedican a ella, el resto, la mayoría, lo que hacemos es huir y comenzar de nuevo nuestras vidas. Y ante esa huida, así como ante la guerra misma, el Estado siempre llega tarde porque el Estado, de alguna manera, estamos huérfanos del Estado, tanto en la guerra misma, en la cual el Estado, lo que debería ser el Estado, no está presente, nos ha abandonado, y luego la experiencia repetida de las personas cuando llegan es también la ausencia del Estado y la necesidad de reconstruir sus vidas por sí mismo, y con la ayuda de familiares, de redes de amigos, de vecinos, y el Estado poco a poco va llegando a través de programas sociales, cada vez más han sido más especializados, y también el Estado poco a poco va llegando a los sitios de los que ha estado ausente. Si hay un signo de esperanza en este momento, yo creo, es que en medio de todas las divisiones, los colombianos parecemos estar de acuerdo en algo. Y ese algo es un proyecto de Estado, y es la necesidad de que el Estado llegue a los lugares donde ha estado ausente. A los campos de coca del Guaviare, a las selvas del Pacífico, a todos esos espacios, algunos distantes geográficamente y otros cercanos, como son las periferias de las grandes ciudades, desde los cuales el Estado ha estado ausente y está llegando de manera lenta pero segura. Esa también es la historia de los últimos 30 años, un Estado que se expande de una manera muy lenta pero segura.
¿Y cuál es el estado que está llegando? Yo creo que un error que cometemos es aferrarnos a definiciones del siglo XIX del Estado, en particular la definición de que el Estado es aquella entidad que tiene el monopolio legítimo de la fuerza, es decir, caracterizar el Estado como fuerza y pensar que el Estado es donde hay policía o donde hay ejército. Es un elemento necesario. En ausencia del monopolio de la fuerza. Es difícil mantener la presencia del Estado. Siempre me acuerdo de un lindo libro de Mauricio García de hace unos años que sacó siglo XXI que se llamaba Los jueces sin Estado, donde manifestaba precisamente la dificultad del Estado sin la capacidad de ejercer la fuerza. Pero también es cierto que el Estado es y hace mucho más en una sociedad contemporánea que ya no es una sociedad del siglo XIX, sino del siglo XXI. Y es el Estado regula las relaciones entre las personas y ofrece servicios, responde, por ejemplo, a estos migrantes que no tienen nada. Y al hacerlo siempre llega tarde después de que pasó la tragedia, llega tarde después de que la gente salió huyendo, llega tarde incluso después de que la gente ya de alguna manera se ha empezado a reorganizar y llega entonces con una oferta cuentagotas, que el subsidio de salud, que el cupo en la escuela, en la misma urbanización de las ciudades. En estrato 1 y 2 lo que se ha visto históricamente es que primero llegan los migrantes, arman el barrio, en lotes de tierra que no les pertenecen y el Estado llega es cuando ya hay un grupo de gente ya sentada que ya ha regulado sus vidas entre ellos y empieza a ofrecerle la legalización del barrio, traer los servicios. Llega primero que todo la cuenta de la luz aparentemente y poco a poco va llegando el Estado con sus servicios, con su oferta también de regulación, de manera que un conflicto entre vecinos pues se pueda dirimir ya por el Estado. Entonces ese es el Estado al que me refiero, que en la circunstancia nuestra siempre llega tarde y al llamado que hago es a poner atención a la manera como las personas han reconstruido sus vidas después de la guerra. Ahí me gustaría que también le contáramos a las personas que tú haces referencia varias veces en el libro, que es una reconstrucción desde abajo. ¿Qué significa desde abajo, Julieta? Desde abajo, pues, la que hace la gente misma que huyó de la guerra, que no tiene nada y que la hace por sus propias manos y esto es importante entenderlo, a través de redes de colaboración, que es un verbo muy utilizado en Colombia, pero poco comprendido. Las personas se colaboran las unas a las otras y esto genera unas redes de deudas. Yo te colaboro hoy, tú mañana me colaboras. ¿Quiénes te colaboran? Te colaboran gente que te conocía en el pueblo donde tú vivías, a donde llegan y te colaboran ofreciéndote un trabajo o consiguiéndote un trabajo. Así sea parte de tiempo y mal pagado, pero con eso ya puedes resolverle unos problemas a tus hijos. Te colaboran los vecinos enseñándote cómo rebuscarte en la calle, en qué lugares puedes hacerte y qué tipos de cosas para vender. Te colabora incluso el prestamista que te presta para el plante, para poder comprar las cosas que necesitas para la primera venta de arepas, con la esperanza de que de ahí salga la plata para los insumos, para las arepas del día siguiente. Y se van creando relaciones que también son de mutua dependencia, en el sentido de que cuando uno dice que alguien le colabora, la persona que recibe la colaboración no la recibe en un lugar de mendigo, ¿sí? Sino que tiene la posibilidad de algún día a su vez devolver el favor. ¿Cómo se devuelve el favor? Un tema poco comprendido es que se devuelve a través de la política. Entonces, si tú me colaboras un día consiguiéndome un trabajo, pero después apoyas un candidato a edil, yo te colaboro votando por ese candidato a edil. También se ve en los momentos festivos y en los momentos de tristeza. Por ejemplo, tú me has colaborado consiguiendo un trabajo, se muere tu mamá, yo voy al entierro. Yo te colaboro manifestando mi respeto y acudiendo. Entonces, estas redes entre los ciudadanos, sin la intermediación del Estado, es la manera como la gente reconstruye su vida, su patrimonio, pero no solo su patrimonio, sino un sentido de sí mismos como unas personas que son capaces de vivir acorde a lo que piensan que es correcto. Y esto es muy importante porque es de alguna manera lo que le da sentido a nuestras vidas y una razón grande por la cual la gente huye.
la gente huye porque en la guerra las cosas, o sea, a veces sí es la guerra con los bombardeos, pero muchas veces es la erosión de la vida cotidiana y de la capacidad de tener una vida buena. Una vida buena que va más allá del tema patrimonial y que se refiere a la capacidad de, por ejemplo, de educar a mis hijos en lo que me parece correcto, de no entregarle mis hijos a los ejércitos ilegales para que los conviertan en guerreros, de mantenerlos cerca, de poder proveer por las personas que están a mi cargo. Y eso se va reconstruyendo en las ciudades desde abajo y con poca ayuda del Estado. La capacidad de encontrarle a los hijos un espacio en un colegio, de conseguir el carnet de la salud. Todo esto se ve y se entiende como un logro personal más que como un regalo del Estado, porque en la práctica es muy difícil. Una persona que entrevistamos que ayudaba a los desplazados y a las personas pobres a conseguir a lo que tenían derecho, nos decía, sí, claro, tienen derecho, pero en la práctica es una rogadera. Es decir, en la práctica acceder a lo que ofrece el Estado es mucho trabajo, es hacer colas, es hablar con gente, es de alguna manera rebuscarse. Uno se puede rebuscar en la calle o se puede rebuscar buscando las ayudas a las que se supone que tiene derecho, pero que no se experimentan como un derecho, sino como el fruto de muchos días, meses, a veces años de trabajo. Y a través de esto se va consiguiendo lo que necesita la familia para salir adelante, otra expresión muy colombiana. Y entonces se sale adelante, y salir adelante, insisto, no es solamente una cuestión de lo material, es una cuestión de lo moral en el sentido de sí mismo, de ser una persona capaz de encargarse de su familia y de sacarlos adelante. Y eso es un motivo de orgullo, de satisfacción, y le da sentido a la vida. En un viaje que yo creo que tiene para mí pues mucha felicidad, porque es el reconocimiento de la capacidad de los colombianos, como tú muy bien dijiste, de salir adelante, con o sin ayuda del Estado, sino en algo colaborativo. Julieta, uno se acerca inicialmente al libro y dice, bueno, estas son reflexiones desde el derecho, pero creo que de lo que hemos hablado va tal vez mucho más allá o tiene otras disciplinas. Cuéntale a las personas qué disciplinas pueden encontrar en tu libro o desde dónde te paraste y para quiénes podría ser útil este libro. Sí, lo que yo estuve trabajando en la universidad todo ese tiempo es mirar cómo funcionan las leyes en la práctica, en particular los derechos constitucionales, y entender cómo es la vida cotidiana del derecho. Aquí estamos mirando la ley de víctimas, pero incluso un poco antes, con toda la normativa, especialmente todas las sentencias de la Corte Constitucional en torno al desplazamiento, todos los autos a raíz de la T025, y luego la ley de víctimas que le sucedió. Es básicamente esos años, como entre el 2009 y el 2014, el 2015, y cómo esas normas se estaban aplicando. Cuando uno mira cómo se están aplicando, encuentra una tensión permanente entre el proyecto de política pública que ve a las personas como víctimas, o sea, como que merecedoras de lástima, de alguna manera, no las entiende como agentes de su vida, no entiende el periplo en el cual están reconstruyendo, sino que son personas que fueron victimizadas y que necesitan una asistencia en un momento dado. Y la asistencia se entrega sin ninguna comprensión de la posibilidad de las personas que lo reciben de colaborarle a su turno a quien se las entrega o de salir adelante por sus propios medios. Entonces me fui adentrando en esa tensión, entendiéndola desde una perspectiva antropológica. Es una etnografía de la vida cotidiana enfocada en la dimensión moral, es decir, en lo que consideramos importante en nuestra vida cotidiana y en las tensiones entre lo que los funcionarios públicos que llevaban a la práctica las políticas públicas, las órdenes de la Corte Constitucional y la ley, pensaban que era lo importante y lo que quienes las recibían consideraban que era lo importante. Y en muchos sitios, como entre los dos, en ese diálogo entre los funcionarios de a pie que llegaban a enfrentarse a las situaciones de necesidad y a entregar las ayudas del Estado,
y las personas que iban a recibirla, pero que también eran en muchos sentidos héroes de sus propias vidas, cómo ese encuentro los transformaba a los funcionarios para que comprendieran mejor la lógica de lo que estaba sucediendo y terminaban siendo mejores funcionarios, pero de alguna manera al margen de la ley, en el sentido que la norma no les decía cómo ser mejores funcionarios, sino que lo descubrían en la relación cotidiana con estas personas hasta que se ganaban el calificativo de amigos. Y que fue una situación que encontramos en muchos sitios, que la gente te decía, es que yo tengo un amigo en el ICBF, o es que yo tengo un amigo en la unidad de víctimas. Y uno decía, pero ¿qué quiere decir eso? Y descubría, era estas relaciones de colaboración o admiración o comprensión mutua que se empezaban a dar de alguna manera al lado de la norma, o incluso al lado de las normas de las ONGs, cuando se trataba de ONGs, y que permitía que fuera realmente efectivo el trabajo de público. Sin estas relaciones interpersonales, sin la construcción de confianza, sin la amistad, como se empezaba a plantear en terreno, yo creo que está destinado a fracaso la llegada del Estado. Julieta, muchas gracias por acompañarnos hoy en este programa. Yo siempre les digo a todos los que nos escuchan que el viaje empieza hoy, pero termina en una librería donde está el libro El Estado siempre llega tarde. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ti. Bueno, solo me queda decirles, nos vemos en un próximo recorrido, en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.